Soy Miguel Rodríguez, soy secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores Universitarios. Y quisiera hablar del tema del FOSAP, Fondo Social de Apoyo al Pensionado de la Universidad de Colima, y tangencialmente sobre el asunto de la transparencia en el manejo de estos recursos. Vamos a empezar un poquito haciendo historia. Y esta historia es posible gracias a varios años de litigio, de estarse topando con pared, gestiones de mi amigo Leonardo César Gutiérrez Chávez, para obtener estos datos, porque estos datos, aunque son públicos, no están en ninguna parte en internet. Se tuvieron que obtener a través de juicios y amparo ganados a través del IFAE. Bien, vamos a hacer un poco de historia del FOSAP. En el ejercicio 2001 se tenía un saldo de 5 millones de pesos. Para el 2002, eran ya 22 millones. Estoy diciendo números cerrados para cuestiones de simpleza. 2003 ya se acumulan 64 millones. 2004, 113 millones. Esto incluye aportaciones, intereses, aportaciones de los trabajadores. 2005, 302 millones. Como pueden ver, año con año el saldo va aumentando. En 2006 se reporta un saldo de 329 millones. 2007 hay un saldo de 398 millones. 2008, 473 millones. 2009, 544 millones. 2010, 612 millones. 2011, 646 millones. 2012, 694 millones. Hay que hacer una pausa. Este es el reporte de diciembre de 2012, que es cuando hay un cambio de rectoría. En el 2013 hay un cambio de directiva en la Universidad de Colima, cambia de rectoría, asume el cargo contador José Eduardo Hernández Nava. Tenemos que a finales de ese año se reporta un saldo de 721.9 millones de pesos en el FOSAP. Ya para entonces hay un conflicto con el SUTUC y existe en 2014 una huelga por cambio de directiva, etcétera. No voy a abundar sobre eso porque no es el tema. El tema es que para los finales de 2014, con todo el conflicto y el dinero que se tenía que transparentar, se reporta que había un saldo de 777 millones, 777.9 millones de pesos en el FOSAP. ¿Qué pasa después? Bueno, todas nuestras solicitudes de transparencia fueron ignoradas, fueron denegadas, hubo persecución, hubo un bloqueo al CITU, que es el sindicato independiente que represento, hubo una imposición de dirigencia en el SUTUC que sigue siendo vigente, y desde entonces no se habla, desde la directiva del SUTUC ni desde la Universidad de Colima. La versión oficial es que todo está bien, la versión oficial es que no hay nada que ocultar, que hay transparencia, aunque, bueno, ¿cómo se puede hablar de transparencia? ¿Cómo se puede hablar de transparencia cuando no se sabe, por ejemplo, quiénes están en la nómina del FOSAP? No se sabe cuántas personas están cobrando al FOSAP, ni cuánto cobran, aunque hay ciertos datos que ya han trascendido. Por ejemplo, se han encontrado casos, esta vez buscándole, ¿verdad? Porque se tiene que hacerla de detective aquí. Se sabe que los extractores ganan cifras estratosféricas, que son ya basadas en sus sueldos que tenían cuando eran rectores. Algunos de ellos fueron rectores durante algunos meses. Ninguno de ellos, bueno, probablemente sí alguno, pero hay casos en los que no se cumplió con lo que dice el estatuto, que son 28 años de servicio. Tampoco se les está dando lo máximo que dice el reglamento del FOSAP, que es lo que gana un profesor de tiempo completo de categoría A. Es decir, si tenemos sueldos de 180, 200 mil pesos para extractores con cargo al FOSAP, es entendible que el FOSAP no sea económicamente viable. Entonces, ¿qué pasó en 2015 que no se nos dijo? Bueno, tenemos aquí datos a través de la unidad de transparencia. Estamos hablando aquí del reporte del año 2015. Y hay algo misterioso. Resulta que en 2015
se reporta un pago de 357 millones, o sea, se retiraron 357 millones de pesos del FOSAP. Eso es de acuerdo con la misma institución. Esta información nunca se le ha dicho a los trabajadores, pero ¿qué saldo tiene la institución después de las aportaciones, después de la cuestión? Es algo interesante porque se reporta que hubo un subsidio estatal por 109 millones, 103 millones de subsidio estatal para efectuar el pago de la nómina del FOSAP. Ese año la nómina del FOSAP fue de 111.8 millones de pesos. Si se pagaron 111 millones de pesos, se recibieron, además de lo que se tenía, 103 millones de pesos, y obviamente hubo intereses devengados de ese fondo. ¿De dónde se dice que se gastaron 357 millones? Lo alarmante aquí es que el saldo a finales de 2015, o sea, al 31 de diciembre de 2015, es de 578 millones de pesos. Es decir, 200 millones menos que el año anterior. Eso es un misterio, porque si le preguntáramos a quien tiene el control de esto, ¿a dónde se fue ese dinero? Si pudiéramos preguntarle, porque no podemos. No se sabe si ese dinero regresó o no regresó, no se sabe en qué se gastó, no se sabe qué justificación tiene, que obviamente legalmente no hay ninguna justificación, puesto que solamente se podía extraer dinero para el pago de la nómina de jubilados y pensionados. Y la nómina, reitero, era de 111 millones, no de 357 millones. Ahora, hay que agregar que se recibieron subsidios federales, subsidios estatales, hubo aportaciones de trabajadores, hubo aportaciones que tuvieran que haber ingresado de la patronal, que son del 5 y 10%, y también hubo intereses, tuvo que haber habido intereses de ese dinero. Estamos hablando solamente de 2015, que es el primer año pleno en que Luis Enrique Zamorano funge como secretario general del SUTUC. Obviamente nunca les ha hablado de esto y no les va a hablar de esto, porque su función no es proteger los derechos de los trabajadores, su función es servir de tapadera a lo que sucede en la Universidad de Colima. A esas alturas ya no podemos decir que sospechamos que hay algo turbio, tenemos la certeza de que hay algo turbio. Y la prueba no solo está en el hecho de que hemos sido reprimidos, de que hay persecución, que hay todo un operativo de seguridad cada que se presenta el rector en un evento público, y algunos de nosotros universitarios no se nos permite siquiera ingresar a las instalaciones de la Universidad de Colima, sino que ya tenemos datos que corroboran eso. Lo alarmante es que si en un año desaparecen, bueno, en lugar de tener un saldo a favor, como sucedió entre 2001 consecutivamente, como lo narré, hasta 2014, si en 2015 hay un decremento de 200 millones, hay una erogación de 357 millones y hay todas estas cifras que parecen absurdas, ¿qué pasó en 2016? No hemos obtenido los datos de transparencia para el ejercicio 2016, ni 2017, ni 2018. No me extrañaría que a esas alturas ya ni siquiera exista el fondo. Es importante tomar en cuenta esto, porque la última ocasión en que Leonardo César Gutiérrez Chávez solicitó a la Secretaría de Hacienda que le presentara información sobre el fideicomiso, esta declaró que el fideicomiso no existía, y eso es algo grave. Que digan públicamente miles de cosas, pero si el fideicomiso no está registrado ante la Secretaría de Hacienda, es absurdo, porque el fideicomiso es algo público y existe, claro que existe. ¿Lo dijeron solo para no darle la información o será cierto? De ahí pues nuestra insistencia como Sindicato Independiente de Trabajadores Universitarios en que exista ya transparencia en el manejo de recursos de la Universidad de Colima, que se transparente el fondo de pensiones para que sepamos y tengamos la certidumbre de que algún día, cuando terminemos nuestra vida laboral, tendremos una vejez digna, con un salario devengado que nos hemos ganado a pulso, y que sea producto de este ahorro que hemos estado haciendo durante toda nuestra vida laboral. Y eso es una cuestión a la que no deberíamos renunciar por miedo a que nos despidan, por miedo a que nos repriman, porque somos mayoría. Aunque han hecho lo que han querido con algunos de nosotros, esto no debe de impedir que los demás ejerzan su derecho.
Seamos valientes y digamos las cosas como son. Pidamos transparencia en la Universidad de Colima, sobre todo en el Fondo Social de Apoyo al Pensionado.